Estudio, como todos los jueves, es el espacio y jueves por medio presencial de el amigo Ale Oviedo para hacer este segmento de cannabis. Buen día, Ale, y bueno, bienvenido otra vez. Muchas gracias, Ser. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días para toda la gente que está del otro lado, a través de la radio, de YouTube, que como bien dijiste, se copan, se enganchan. Hay lindas cosas para seguir mencionando. Aprovecho para hacerte un matecito. Buenísimo, se agradece. Que me emocionó llegar y ver a la gente de Taekwondo. Sí, vos sabés que me hizo recordar mi infancia. Me quedó acá un mensaje, estoy viendo, dice: felicidades a Taekwondo Hueche por su participación en Cervantes. Uno de los mensajes de este segmento que pasamos, o este espacio que compartimos hace minutos nada más. Y bueno, ya empiezan a llegar también los mensajes de YouTube. A ver si me pones en pantalla, si compartimos también con la audiencia, la gente que está viendo el chat. Bueno, ahí tenemos Claudia que dice: hola, buen día, hoy es la charla de cannabis y endometriosis. Pregunta, sí, Claudia, hoy es esa charla, así que ya estamos comenzando. Y dice: hola, Ale. Bueno, ya viene Ale. Hola, Ale, firme desde Mardel, escuchando a Ale mientras trabajamos con la sagrada planta. Qué lindo. Bueno, gracias Claudia Mosqueira ahí por estar atenta a la charla de cannabis y endometriosis, a Vivi y a Julio. Qué lindo siempre tener esa compañía de la gente en estas sendas de la vida hermosa. Me quedé pensando mucho la semana pasada, porque bueno, claramente nada es casual. Esta mujer hablando de endometriosis un rato antes de que yo hable de todos estos nuevos sistemas que se están aplicando para el tratamiento de patologías relacionadas con enfermedades muy específicas y sobre todo con enfermedades muy ligadas a las mujeres, y también está bueno decirlo desde el lugar de personas con útero, porque lo voy a aclarar ahora para que después la gente no esté recriminando de por qué digo personas con útero también, porque hoy por hoy tenemos que reconocer que hay mujeres que no se reconocen como tal, que se sienten hombres. Yo tengo en una familia muy cercana, que es mi familia, una persona que no se reconoce como tal y tiene útero. Entonces está bueno empezar a hablarlo, porque es algo que lo vamos a ver cada vez más seguido, y que veamos a una persona con útero que físicamente se vea como hombre entrando a un consultorio ginecológico, va a empezar a ser moneda más corriente. Así que el programa de hoy está dedicado no solamente a las mujeres, sino a las personas con útero. Ahí, acá en esta charla que vamos a tener, me generó una serie de consultas y cuestionamientos, por así decir. Y yo quiero preguntar una pregunta que me transmitieron. Bueno, tanto la audiencia sabe como quien viene se sienta que yo no le pongo filtro, siempre que no sea una falta de respeto, por supuesto. Después no le pongo filtro a nada. Entonces me consultaban si vos trabajás con médicos y, digamos, hay profesionales de la salud en función del cannabis, sobre todo de que esta charla que tenemos hoy, u otras charlas que asisten, que son paliativos, medicina alternativa se le llama. Para mí en medicina, digamos, cuando en medicina no hay alternativa y no hay, digamos, la medicina es medicina, porque antes de esta medicina de los laboratorios existían acá en nuestro territorio. Yo me iba a ir pensando a los milenios anteriores con la medicina china, pero digo, acá nomás tenemos nuestros ancestros que tenían y tienen todavía su propia medicina. Uno recorre y te dicen, bueno, esta planta sirve para esta cosa, entonces
Eso, ¿cuál es la medicina alternativa? ¿La que vino después o la que estaba antes? Pero bueno, al margen de este es un comentario, me cuestionaban esto o me preguntaban, me consultaban en realidad, de que si estás siendo asistido, si trabajás con profesionales de la salud a la hora de definir todo esto. Primero, cerrar un poco también la idea que mencionaste antes, porque está buenísimo. Así como el cannabis padeció unos cuantos años de prohibicionismo, más de 80, decir que es una medicina alternativa es ignorar que, por ejemplo, en la farmacopea china, el cannabis existe hace más de 5.000 años. En la japonesa también, en la de la India también, hace varios miles de años. Y solo mencionar a la medicina actual, porque está muy ligada a la tecnología, a nuestro occidentalismo, a las farmacéuticas mayoritariamente, y no pensar en sistemas de salud que vienen trabajando hace milenios con otro tipo de medicina. Yo creo que es momento de empezar a dejar de costado la palabra alternativa. Si queremos hablar de medicina, hablemos como un todo, y la alternativa sea nuestra a la hora de decidir cuál es la medicina que optamos para trabajar nuestras patologías, luego de que los profesionales a cargo de decirnos las cosas, en este caso de la salud, nos presentan un abanico de posibilidades a ser tratadas las patologías. Usamos los mecanismos para ver si tenemos alguna cuestión que no está funcionando bien adentro de nuestro cuerpo. Sí, excelente. Usamos un tomógrafo, usamos una resonancia, usamos una radiografía y demás. Pero siempre nos hacen recaer, la mayoría de las médicas y médicos, no digo en su totalidad porque eso de a poquito se está empezando a revertir, pero nos hacen recaer en la medicina tradicional alopática. Y muestran como, bueno, también están estas alternativas. No, están todas las alternativas. Nos tendrían que mostrar todas las alternativas y una persona poder definir realmente esto es muy invasivo, yo no lo quiero transitar, prefiero transitarlo de esta manera y de la mano de esta medicina, sea medicina china, medicina la que se nos ocurra, que hoy está nomenclada como alternativa y que realmente tiene un montón de beneficios y oportunidades para seguir adelante con esta vida. Dicho esto, quiero mencionar que claramente estoy ligado a profesionales de la salud. Yo no lo soy. Yo soy una persona que hace capacitaciones en cannabis porque transito muchos años de mi vida en relación a esta planta. Leo, me informo, voy a cursos, tomo diplomaturas de universidades y eso me da la oportunidad de poder dialogar y hablar con fundamentos. Hay un montón de personas a las que durante muchísimos años las vengo acompañando en su tratamiento. Sí, claro, pero soy una persona que camina a la par de ellos. No soy ni su médico ni su representante y por suerte tengo mucho contacto con médicas y médicos que cuando tengo alguna duda me ayudan a sacarla, me consultan también sobre cuestiones que por ahí están empezando a entender recién ahora, porque por ejemplo el sistema endocannabinoide para los médicos que están hoy en tema es algo que empieza a hacerse conocido. Muchos cannabicultores lo conocemos desde hace más de 10 años el sistema endocannabinoide, cuando ni siquiera se hablaba en las universidades o en los espacios de formación. Con esto quiero decir que a las personas que en algún momento me consulten, que se quedan tranquilas, que sí, hay un grupo de profesionales alrededor. Siempre insto a que las personas que se acercan estén en contacto con sus propios médicos y que si así no es, que busquen médicos que se empiecen a relacionar con el cannabis. Bueno, dicho esto, me parece necesaria ante la consulta esta aclaración que hace Ale. Vamos a meternos en el tema y bueno, quiero hacer un paréntesis que pensando lo que decía hace un ratito, qué bueno estaría armar un panel con un médico alopático, con un terapeuta que sea de estos no tradicionales, y bueno, gente que opine del mismo tema con distintos lugares y hasta distintas miradas. Pero bueno, vamos a profundizar en el tema propuesto, que es la endometriosis. La semana pasada nosotros tuvimos
una charla con una joven con experiencia en esta problemática, en esta patología de endometriosis, y que empezó a hacer difusión. De hecho, está siguiendo el tema de legislatura y demás con las leyes que toman a la endometriosis como una enfermedad, y una enfermedad que tiene que ser asistida, porque lo que plantean es que en los periodos menstruales no debe haber dolor, que cuando hay dolor algo está pasando, decía. Entonces, bueno, acá siguiendo esa línea, pero ya no desde la línea especializada que planteaba Rocío, desde la línea del cannabis como una alternativa, hoy trae Ale el tema y contame, decime. Bueno, sí, para quienes no pudieron estar en contacto con las columnas de la semana pasada, les hago un breve resumen de lo que es la endometriosis, que es una enfermedad caracterizada por el crecimiento fuera del útero del tejido endometrio, llegando hasta otros órganos o zonas ligadas al aparato reproductor femenino, y en algunos casos se ha visto también hasta que ha crecido en algunas personas, llega hasta los pulmones. Estos tejidos, cuando se inflaman para desprenderse de lo que no tendría que continuar ahí, que es la menstruación, se inflaman en todo el espacio que abarcan. Y estas fibras se van conectando y acumulando, y en algunos casos se empiezan a prensar nervios y demás. Por eso el dolor no es solamente el periodo menstrual, cuando es una cuestión muy avanzada, sino que es constante. Los dolores son dolores pélvicos, dolores de cadera, dolores abdominales, contracciones, calambres y demás, que eso dificulta muchísimo el día a día en las mujeres y demás personas con útero. Y hay algo que me llamó mucho la atención. Estuve mirando muchos videos durante todos estos días de relatos de personas, y es algo muy fuerte porque afecta a más del 10% de las mujeres y personas con útero. Es un número que, si bien parece una minoría, es un número pero bastante alto. Hay una teoría que la confeccionó Ethan Russo, que tuve la suerte de conocerlo y dialogar con él en el 2017, un gran científico en el tema, que habla de que nosotros en algún momento hablamos del sistema endocannabinoide que tenemos dentro. Bueno, una retracción del sistema endocannabinoide, una disminución en la emisión de receptores y endocannabinoides puede ser una de las principales causas, puede ser, vuelvo a repetir, es una teoría, de que se produzcan patologías como estas, sobre todo en personas con útero, porque en la zona hay una gran cantidad de receptores de endocannabinoides, con lo cual si empieza a haber una falla, un mal funcionamiento, esto puede producir varios dolores y demás cuestiones que afectan a las personas con endometriosis. En la Argentina hay varios especialistas. De hecho, bueno, desde el lado profesional hay muchos grupos de contención y trabajo al respecto, como también lo mencionaba Rocío la vez pasada, y están las endohermanas, que son grupos que son pequeñas células que están distribuidos en distintos lugares, que se están ayudando, que están compartiendo experiencias, porque hay algo muy importante que sucede cuando las mujeres padecen estos dolores, que justamente no tendría que haber dolor. Si, como vos lo dijiste, si hay dolor, no es normal. Tiene que haber una cuestión, porque es algo meramente biológico, de expulsión y nada más. En donde empiezan a haber dolores, hay algo más, que no quiere decir que sea puntualmente una endometriosis. Pero cuando una mujer va a una guardia y demás, la miran como diciendo, mismo propias mujeres, como diciendo, estás menstruando, no pasa nada.
aguantátela. Y esa normalización del dolor está mal. Es algo que vi reiteradamente en todos los videos que pude ver durante esta semana que transcurrió, de relatos de mujeres con este padecimiento que realmente es terrible, porque para una mujer por ahí una menstruación es un paso más al mes, pero para otras es un padecimiento terrible, porque tienen un montón de consecuencias y efectos secundarios que trae trastornos de ansiedad, de depresión, porque no es solamente el dolor, lo que conlleva esto son un montón de malestares que se asocian con la vida cotidiana, tienen que dejar de realizar actividades, y cuando me refiero a esto no es solamente de ir a trabajar, sino funciones de las que uno hace completamente todo el día como si nada. Bueno, hay personas que realmente no se pueden mover de la cama, y arranca el consumo de fármacos para trabajar estos dolores, como el uso del tramadol, que tiene también efectos secundarios, y después empiezan los efectos los tratamientos hormonales para dejar de menstruar. También eso conlleva a un montón de cuestiones que psíquicamente hablando pueden afectar a la persona, y si seguimos avanzando, porque cura esto no tiene, pero se pueden realizar cirugías haciendo trabajos en zona, y todo eso tiene no solamente una cuestión del dolor, sino mucho trastorno. Pero bueno, decía, cuando se la ven a las mujeres hay que empezar a tomar conciencia de que el dolor que yo puedo padecer no es el mismo de la otra persona, en todo sentido. Entonces, menospreciar esa expresión de dolor complejo es algo que se viene haciendo, y hay que empezar a evitar y corregir. O sea, si la persona está referenciando dolor, es que algo realmente está pasando. Y el dolor, clínicamente hablando, no hay un sistema de medición más que la referencia de la persona. Y es ahí donde el cannabis empieza a jugar un papel preponderante, porque como habíamos hablado, los óvulos y tampones canábicos que están confeccionados con cannabinoides provenientes de la planta, fitocannabinoides, encuentran una muy buena recepción en toda esta zona que es el inicio donde arranca la patología, y después se traslada a todo el resto del cuerpo, porque como bien decía, las cosas avanzan y empieza a hacerse crónico, y hay mujeres que lo padecen desde que son jóvenes y que arrancan su edad fértil, y de repente se encuentran que tienen casi 50 años y lo padecieron durante 35. Interesante estas cuestiones, y todo esto que vos traes como alternativa. La semana pasada hablábamos del tema de lo que planteaba este médico Di Blase en una charla TED. ¿Cuándo es bueno tapar el dolor? Porque estamos hablando del dolor, no estamos hablando de la patología nosotros. Digamos, mientras tanto, el dolor es algo que uno lo puede enmascarar, dejar de sentir dolor, pero digamos, el dolor es síntoma de algo. Es decir, ¿es bueno que se tape el dolor o digamos, yo pienso de este lado, lo bueno para mí es que se cure la enfermedad? Pero digamos, ¿cómo juega ahí en tu pensamiento el tema de que no sé si es el aceite o cannabinoides los que influyen, pero bueno, ahí ¿qué es lo que se toma como prioridad? ¿Qué dicen profesionales de la salud en esto? Mira, tapar el dolor no es algo positivo a largo plazo. O sea, se puede trabajar, por lo que estuve viendo, al momento, para tratar de paliar esa circunstancia. Obviamente nadie quiere padecer dolor. Veían en una entrevista en que le hacían a Maricel Bossetti, la persona que la entrevistaba, que es parte de estas endohermanas, decía: a mí los fármacos no me los sacan ni con orden judicial, porque hace varios años que no menstrua, y eso le permitió mejorar
en su calidad de vida. Para algunas personas les funciona, y esto siendo conscientes de que tiene efectos secundarios, porque lo que hacemos es aumentar nuestro umbral del dolor, y quizás no estamos trabajando en la patología en sí. Hay patologías que se pueden tratar y hay patologías que no se pueden tratar de curar en su totalidad. Lo que hablamos de incorporar el cannabis es para mejorar la calidad de vida, no tener efectos secundarios. Hay algunas personas que trabajan un poco con medicina alopática, en este caso las hormonas para dejar de menstruar, y además trabajar el resto de los síntomas con cannabinoides. ¿Qué puede ser? Hay gente que fuma cannabis, hay gente que vaporiza cannabis, hay gente que toma las gotas de cannabis, hay gente que come cannabis, hay personas que usan crema en la zona vaginal, y hay personas que están empezando a utilizar estos óvulos de composición que tienen. Algunos son hechos con mantequilla de coco, otros con glicerina, y en su composición específica tienen cannabinoides que ayudan a trabajar la zona, principalmente con la utilización del THC y del CBD. Mencionaban, y por lo que estoy viendo en algunos estudios que se están realizando en otros lugares del planeta, el cannabis en su composición del ratio 1:1, cuando hablamos que tienen la misma concentración de THC y de CBD, está muy bueno como para arrancar, y para personas que tienen un dolor crónico muy agudo, ratios del quimiotipo 1, que es de alta concentración en THC. Bueno, seguimos acá recibiendo mensajes, en este caso en el chat de Bariloche en Redes, en el canal de YouTube de Bariloche en Redes. Dice, bueno, Claudia Mosqueira, gracias, bueno, Julio antes, gracias a Bariloche en Redes por estos espacios. Bueno, en realidad el agradecido soy yo por la consideración. Claudia sigue diciendo, estos óvulos se preparan con el aceite de cannabis, ¿es lo mismo tomar el aceite? Y después Carolina también dice, ¿se puede curar la endometriosis con el cannabis? Un poco lo que te preguntaba yo recién. Claro, la cura, no hay cura para esta enfermedad. Hay distintas metodologías, como mencionaba, a través del uso de fármacos, y también cirugías que, bueno, es recontrainvasivo y genera un montón de cuestiones, pero hay mujeres que deciden vaciarse como para no tener esto. Pero bueno, en los casos donde ha salido el endometrio hacia otros órganos, se habla de que es posible de que haya recurrencia, de que se siga formando, se vuelva a formar en las zonas donde ya se había formado. Con lo cual, claramente cura para esto no hay. Lo que hay es tratamientos, la palabra paliativo mucho no me gusta, pero hay que usarla, tratamientos paliativos, como para poder sobrellevar el día a día y mejorar la calidad de las vidas de estas personas que en algunos casos quedan completamente postradas. Y no está mal que estas personas escuchen su cuerpo y traten de relajarse y no seguir adelante con todas las tareas. Esto es lo que mencionaba al principio, empezar a hacer este reconocimiento sobre esta patología tan severa que atraviesan las mujeres y distintas personas con útero. Acá, bueno, nos quedaba la otra pregunta que nos hacía Claudia, el tema de los óvulos. Preguntaba si se hacen con el aceite, es decir, concretamente dice, estos óvulos se preparan con aceite de cannabis, es lo mismo tomar el aceite. Mira, los óvulos se preparan con extracto puro de cannabis. El aceite es otro medio. Se utiliza el aceite de oliva o algún tipo de aceite también así de rico, donde se diluye el extracto de cannabis para ingesta vía oral. Para lo que es la parte de óvulos se está utilizando coco y también se está utilizando glicerina, por lo que vi, es lo más
natural y orgánico que encontré en Argentina. Bien, entonces el tema de los óvulos, contestada la respuesta ahí para Claudia. Y en esto, bueno, ya tenemos que ir finalizando, porque se pasó la hora en 2 segundos. Nos va, sí, se nos va el tiempo. Lo que pasa es que el tema es amplio y como hay tan poca información, hay mucha gente que consulta. Entonces, estas cuestiones, es más, acá yo tengo, bueno, siguen llegando algunos mensajes, bueno, agradecen tanto, ahí vemos Carolina, gracias. Dice muchas gracias, superentendido. Estoy leyendo también para la gente que está escuchando, la que está a través de la radio o a través del chat de la aplicación de Bariloche en Redes, que sepan que lo que está pasando en el canal de YouTube, nosotros ahí estamos viendo el chat, donde tanto Carolina como Claudia agradecen esto. Y acá en el 2944-653333 también tengo un mensaje de Sebastián, que acá dice: hola, dice, ¿se podría hablar cómo se hace el té de cannabis para personas con enfermedades en los huesos, sobre todo cáncer, lupus, reuma y así? Y disponer de esta información. Bueno, esto lo dejamos entonces como una propuesta para Sebastián. Gracias. Y todas las personas. Exactamente, el té de cannabis. ¿Cuántos temas para seguir desarrollando que a lo mejor para muchos sigue siendo tabú, sigue siendo el elemento no nombrado? También, digamos, me interesa conocer dentro de las propuestas de los candidatos en este momento cómo toman el tema del cannabis, temas para desarrollar, cuántos temas que tenemos para desarrollar, y estos temas 20 minutos, 25 minutos por ahí no son suficientes para desarrollar totalmente, pero nos permiten por lo menos abrir una ventanita para entrar en el tema. Seguro que hoy cualquiera puede acceder a través de Google, a través de los distintos medios de comunicación o de la manera de autoconocimiento. Es difícil porque también uno recibe información de un lado, recibe de otro, y de esto doy fe, hablando gente peste del cannabis, gente que, digamos, del otro lado no sabe nada, y bueno, como tenemos acá un espacio donde se muestra la innumerable cantidad de beneficios que tiene el cannabis. Entonces, plantear todo el espectro es necesario. Nosotros desde acá, bueno, acá seguimos recibiendo mensajes. Dice, bueno, Carlitos, ¿cómo está? Muy interesante la charla, gracias. Y bueno, Alfonsina también, gracias Ale, muy interesante el tema, aliviar el dolor nos cambia la vida. Sí, creo que a todas las personas, es decir, no solo, digamos, con tema de endometriosis, lo que recién leíamos el mensaje de Sebastián, consultando el té de cannabis para el tema de lupus, cáncer de hueso, problemas óseos, digamos, el espectro que nosotros tenemos del dolor, digamos, un dolor de cabeza, un dolor, digamos, muy básico como puede suceder en mi caso personal, cuando por ahí me paso de las horas de comida, que por el trabajo a veces paso de largo y se ve que, digamos, el hígado trabaja un poco más y me da dolor de cabeza, que es una pavada al lado de otras, de cuadros, de patologías. Pero quizás graves. Para vos no. Claro. Y eso es lo que tenemos que empezar a aceptar, que cada organismo, cada cuerpo, por más que tengamos la misma patología, después cómo la sentimos puede ser completamente distinto. Y esa empatía para con el resto, está bueno que se empiece a popularizar también dentro de los ambientes donde la medicina actual empieza a trabajar estas cuestiones con la posibilidad de ver más en profundidad. Porque, vuelvo al punto de la endometriosis, la detección es muy complicada, no es tan sencillo, hay que hacer muchos estudios y no todo el mundo tiene acceso a una muy buena obra social, ni a un hospital, ni demás. Y caer en una guardia implica por ahí caer en una salita en el medio de un pueblo donde el médico va una vez por semana o cada 15 días y le dice, bueno, no, tomate este analgésico, no pasa nada, estabas menstruando, y quizás había algo mucho más profundo.
y si lo agarramos desde temprano, no evitamos quizá la enfermedad, pero sí evitamos que la persona atraviese un camino de dolor incalculable. Totalmente. Mira, voy a cerrar con algo que ayer me pasó con estas personas, estas dos mujeres que se acercaron a la tienda y que me pasa a diario. Mucha gente entra a la tienda a consultar desde el lado de es droga. Y cuando empezamos a dialogar, se les empieza a transformar la cara y ahí ves el poder de la palabra. La transmisión con un fundamento y una idea concreta ayuda muchísimo a que la gente empiece a cambiar esa idea. Rato después, a través de, como te decía, de la palabra y del entendimiento, probaron la crema, por ejemplo, de los buenos beneficios que brinda el cannabis, dejan de ser personas que piensan en droga y se transforman en personas que comprendieron que es una herramienta y que tiene un montón de funciones. Y a mí me enorgullece poder estar en este camino, en este espacio que vos nos brindás, porque no es solamente de acá entre vos y yo, de Juli que está en los controles, o de Néstor que nos ayuda desde las redes, un montón de gente que está ahí afuera esperando que llegue un pedacito de caricia para el trastorno que sea y que tengan. Así que desde ya muchas gracias. Gracias a mi hermanita que está del otro lado allá en Buenos Aires, a toda la gente que estaba escuchando, a Debo y a Alfonsina que se sumó desde ayer desde